El Señor les bendiga grandemente, mis amados hermanos, que su gracia les acompañe siempre y que en el poder de su Espíritu podamos continuar perseverando en la carrera de la fe. Cuando miramos a nuestros alrededores en estos días tan difíciles, podemos llegar a la conclusión de que vivimos en un mundo donde el sufrimiento es inevitable. No importa a dónde vayamos, el sufrimiento nos persigue. La Biblia enseña que junto con la entrada del pecado en Génesis capítulo 3 entró el dolor, entró la muerte, las enfermedades, y no pueden ser evitadas. No importa lo que hagas, no importa lo que pienses, es inevitable el sufrimiento en un mundo caído. Nuestros cuerpos son débiles y se van deteriorando. El mundo ha sido afectado y esto, repito, es inevitable. Y hay un tipo de sufrimiento que nosotros podemos evitar. Así es. Y es el tipo de sufrimiento que trae la persecución cristiana. Nosotros podemos mirar hacia la historia de los mártires y ver cómo muchos de ellos fueron asesinados, cómo sufrieron persecución, cómo fueron devorados por leones. E incluso es impactante ver cómo se mantuvieron firmes hasta el final. Así que la persecución por preservar y proclamar el Evangelio es un tipo de dolor que puede ser evitado, a diferencia del dolor que experimentamos por vivir en un mundo caído, el cual es inevitable. Pues el sufrimiento que viene por proclamar y preservar el Evangelio puede ser evitado. Y la pregunta que viene a nuestras mentes es, ¿cómo podemos evitar el sufrimiento que viene por preservar y proclamar el Evangelio de Cristo? Pues lo único que se requiere es que comprometas tus valores. Lo único que se requiere es que dejes de proclamar el Evangelio de Cristo. Lo único que se requiere para evitar el sufrimiento que trae la persecución es dejar de confrontar el pecado y dejar de preservar el Evangelio de nuestro Señor. Pero yo quiero decirles que cuando nosotros vemos la historia de los mártires, ellos nunca comprometieron sus valores. Ellos nunca dejaron de confrontar el pecado. Ellos nunca dejaron de preservar y de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La actitud de los cristianos a lo largo de la historia nunca fue pasiva, siempre fue activa, y es por esa razón que fueron perseguidos de una manera tan terrible. Y quizás cuando hablamos del sufrimiento de la persecución, ustedes pueden pensar inmediatamente en años atrás, siglos atrás. Pero yo quiero decirte que la realidad de la persecución cristiana ocurre aún hoy en el año 2020. En más de 50 países los cristianos son perseguidos, son encarcelados, son asesinados por el solo hecho de su fe. Por ejemplo, en el último año fueron asesinados 2.983 cristianos por el solo hecho de su fe. ¿Puedes pensar en esa cifra? Nadie habla de eso. Nadie protesta por eso. Ni en los noticieros se dan detalles acerca de esto. Esta cifra de 2.983 cristianos asesinados en el último año por su fe nos dice que un promedio de cristianos, un promedio de 8 cristianos al día son asesinados por su fe. Esto es sumamente terrible y impactante. Y cada uno de estos hombres y mujeres hoy han decidido preservar sus valores. Han decidido mantener firme su fe en Cristo. No importa que esto los lleve a la cárcel. No importa que esto los exponga a la muerte. Y es acerca de esto que quiero que hablemos en la mañana de hoy. Acerca de las pruebas y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que lo hagamos mirando a la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Acompáñenme en sus Biblias a la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,
cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y quiero que examinemos nuestro texto considerando dos encabezados únicamente. Quiero que veamos en primer lugar las palabras de gratitud del apóstol Pablo y luego las palabras de aliento de parte del apóstol Pablo. Y examinemos el contenido de cada uno de nuestros puntos. Veamos en primer lugar las palabras de gratitud del apóstol Pablo por esta iglesia, que según el versículo 4 y versículo 5 está sufriendo una gran persecución y sufrimiento debido a su fe. Y lo que dice el texto 3 es: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hay tres cosas en las que están creciendo nuestros hermanos: fe, amor y paciencia. Y estas son tres virtudes cristianas muy importantes que hacen parte de toda la suma cristiana. Qué importante es ver esto. La fe es la respuesta vertical hacia Dios. Es nuestra confianza en Dios. La confianza en Dios en la vida de nuestros hermanos en Tesalónica ha ido creciendo a pesar de las fuertes persecuciones, a pesar del fuerte sufrimiento. Muchos de nosotros esperaríamos que quizás la fe de ellos menguara un poco. Pero esto no es lo que sucede en la vida de hombres y mujeres en quienes mora el Espíritu de Dios. Aún en medio del dolor más fuerte, la fe se hace más fuerte. Y la fe de ellos fue aumentando. Dice Pablo: yo doy gracias porque la fe de ustedes va creciendo aún más. Está dando fruto aún más. Es como cuando Pedro dice que nuestra fe en medio de las pruebas es sometida al fuego, así como el oro, para que sea hallada digna. Pues la fe de nuestros hermanos en Tesalónica está siendo hallada digna, está creciendo grandemente. Pero el amor y la paciencia son la respuesta vertical aquí. El amor es esa respuesta incondicional, es ese amor incondicional que nosotros mostramos hacia los otros. Y el amor de ellos hacia su prójimo ha ido creciendo a pesar del fuerte sufrimiento y a pesar de la gran persecución. Nosotros encontramos en la Biblia capítulos enteros, especialmente la primera carta a los Corintios, exhortando a una iglesia por su falta de amor. Y así es. Tú puedes leer primero los Corintios 13, y este es un capítulo que muchos han tomado como un capítulo romántico, que algunos erróneamente hemos predicado en algunas bodas, y esto no debe ser así. Porque primero los Corintios 13, cuando es interpretado en su contexto, considerando los capítulos anteriores y los siguientes y la problemática de esta iglesia, tú te das cuenta que primero los Corintios 13 no son unas palabras de ternura en el contexto que lo vemos. Son más bien una reprensión, una amonestación fuerte a una iglesia carente de amor. Pero esto no es lo que se hace a los hermanos en Tesalónica. A ellos no es necesario que se les escriba un capítulo entero hablándoles de cómo se deben amar o describiéndoles cómo es el amor. No, al contrario, a ellos se les da gracias a Dios porque el amor de ellos por los demás ha ido creciendo. Y esto es admirable, mis amados hermanos, porque en lugar de ellos centrarse en su egoísmo, en su individualismo, que es lo que normalmente sucede en medio de las tribulaciones, hoy en nuestros días que estamos enfrentando lamentablemente el COVID-19, he visto muchas publicaciones donde personas critican el egoísmo de otras personas, la falta de amor, la falta de compasión en muchas personas. Pero no es esto lo que está pasando en los hijos de Dios. Su amor por los demás ha crecido a pesar de las grandes pruebas. Ellos no se han centrado en ellos mismos, ellos se han enfocado en las necesidades de los demás. Y lo otro en lo que nuestros hermanos han crecido, dice el texto, es en la paciencia. Y esto es sumamente interesante aquí en nuestro texto. ¿Por qué? Porque la paciencia es esa capacidad de resistir bajo las dificultades. Ellos están resistiendo bajo las dificultades. Ellos no han tirado la toalla, ellos no han negado su fe, ellos no han comprometido sus valores. Ellos siguen firmes. Ellos dicen, no importa que me corten la cabeza.
No importa que sea lanzado a los leones. No importa que sea lanzado al fuego. Mi fe seguirá firme en el Señor. Así que nuestros hermanos han ido creciendo grandemente. Y esto es importante para nosotros, porque nos enseña sin duda alguna que la fe cristiana es una fe en crecimiento. Y estas tres virtudes que se ven en la iglesia en Tesalónica son el barómetro para medir nuestra madurez espiritual. Nuestra madurez espiritual no se mide por cuántos libros hemos leído. Qué bueno que leas buenos libros. Nuestra madurez espiritual no se mide por cuánta buena exégesis hacemos un pasaje bíblico. Qué bueno que hagas buenas exégesis. Nuestra madurez espiritual, según este pasaje, se mide si nuestra fe en Dios, si nuestro amor por los demás y si nuestra resistencia en la prueba va creciendo. Si estas tres realidades están creciendo en tu vida, podemos decir que estás madurando en la fe. Y escuchen bien mis palabras, yo no estoy hablando de perfección, yo estoy hablando de crecimiento. La Biblia nos enseña que el llamado a los hijos de Dios es crecer. Dios nos da el mandato de crecer. Dios nos llama a avanzar en la fe cristiana, se vuelve un llamado. Él nos ha dado los recursos para hacerlos a cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros no estamos creciendo, están sucediendo cosas demasiado graves en nuestro interior. Y alguien decía que dos cosas pudieran estar pasando si nosotros no estamos creciendo. La primera es que sencillamente nos estamos engañando. Dios no habita en nuestros corazones, porque en quienes habita el Espíritu de Dios, Él produce crecimiento. Así que aunque tú digas con tus labios que eres cristiano, vayas todos los domingos a la iglesia o tengas una camiseta que diga yo amo a Jesús, tu fe no se mide por eso. Así que si realmente el Espíritu de Dios mora en ti y has sido salvado por la gracia de Jesucristo, debes estar creciendo en tu confianza en Dios, en tu amor por los demás y en tu resistencia ante las pruebas. Lo otro que puede estar sucediendo si no estamos creciendo en la fe, esto puede estar significando que estamos contestando al Espíritu Santo con una rebelión sutil y temporal tan fuerte que Dios es resistido en la obra santificadora, un pecado no mortificado, un pecado oculto que pueda estar entorpeciendo la obra de santificación en cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo quiero animarles a que busquemos todos los medios, dependiendo de la gracia divina, para crecer, tanto en nuestra confianza en Dios, en nuestro amor por los demás, como esa capacidad, ese poder para resistir en medio de las pruebas. Y lo otro que Pablo nos enseña aquí en el momento que él da gracias, es que él quiere dar gracias a la persona correcta, a la fuente de poder. Y la pregunta que viene en nuestras mentes, ¿cómo es que nuestros hermanos en Tesalónica, en medio de sufrimientos tan fuertes, han crecido en su fe en el Señor, en su amor por los demás y en tanta paciencia? Pues Pablo lo dice al comienzo del verso 3. Dice, debemos siempre dar gracias ¿a quién? A Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Él realmente da gracias a Dios porque es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien permite el crecimiento en cada una de nuestras vidas. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien nos concede este poder y su gracia para que crezcamos. Así que la razón por la que es apropiado darle gracias a Dios por el crecimiento es porque es Dios quien da el crecimiento en el creyente. No son tus pastores, no es tu esposo. Ellos son medios utilizados por Dios, pero es Dios mismo quien da el crecimiento al creyente. Es Dios mismo quien nos concede el poder necesario para eso. Así que hemos considerado primeramente las cosas por las que Pablo da gracias y a quién Pablo da gracias. Y en último lugar, consideremos las palabras de ánimo del apóstol Pablo a esta iglesia que sufre grande persecución. Y estas palabras se encuentran a partir de los versículos, parte del 4 y del 5. Y vamos a leer, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por cuando vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Ven esto? Lo que Pablo está diciendo aquí es que la persecución que ellos están padeciendo es parte del plan de Dios. Noten eso. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Pablo está diciendo aquí que la aflicción del cristiano hace parte del justo juicio de Dios.
Y yo quiero aclarar, mis amados hermanos y amigos, que nuestro amado Dios no es autor del pecado. El pecado entró a este mundo por la desobediencia del hombre. Pero aquí podemos entender claramente que aunque nuestro Dios no es autor del pecado, nuestro Dios gobierna aún sobre el corazón de los pecadores. El perseguir a los cristianos es pecado y tendrá sus consecuencias. Pero en las manos santas y sabias de Dios, aún la persecución se convierten en la expresión del justo juicio de Dios. Lo que Pablo está diciéndole aquí a nuestros hermanos en Tesalónica, la manera en cómo Pablo comienza a infundir aliento a nuestros hermanos en Tesalónica, es recordándoles que esta persecución y dolor tienen un propósito. Y esto me recuerda grandemente a lo que sucede con Job o a la declaración de Job luego de su sufrimiento. Cuando la Biblia dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios tiene realmente un propósito santo en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo intenta mostrarle a nuestros hermanos en Tesalónica. Pablo les está diciendo que el plan de Dios no es castigar a los cristianos. Dios no se deleita en el dolor de sus hijos. Dios no es un Dios que se mofa de las lágrimas de sus hijos. Así no funciona. Dios no se complace en castigar a los cristianos. El plan de Dios es purificarnos. El plan de Dios es refinar nuestra fe y el sufrimiento es un valioso instrumento para ello. La fe de nuestros hermanos en Tesalónica no era la misma debido al sufrimiento. Y eso lo podemos ver en la primera carta. Ellos han sufrido grandemente. Y cuando entramos a la segunda carta, en lugar de esperar que quizás muchas cosas mengüen en ellos, Pablo dice, no, la fe de ellos ha ido creciendo, el amor de ellos ha ido creciendo, la paciencia de ellos ha ido creciendo. Han habido frutos maravillosos que Dios ha sacado detrás de este sufrimiento. Y Dios dice, aquí mismo, que la razón de esta prueba, el propósito de esta persecución, es que los cristianos, es que los hermanos en Tesalónica sean hallados dignos del reino de Dios. Es eso lo que dice la parte B del verso 5. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ellos no estaban sufriendo por sus pecados. Ellos no estaban experimentando los sufrimientos por sus propios pecados. No, ellos estaban padeciendo y sufriendo por el reino de Dios. Ellos estaban sufriendo por no comprometer sus valores, por preservar y proclamar el Evangelio de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo aquí, con relación a que el propósito es que sean hallados dignos del reino de Dios, no es que seamos merecedores del reino. Nosotros hemos obtenido todos estos privilegios del reino por medio de la fe en Jesucristo. Lo que significa esto es que las pruebas nos ponen en forma para el reino, las pruebas nos preparan para el reino. Y esta es otra de las cosas que Pablo usa para infundir aliento a los hermanos. Les está diciendo, hay un propósito magnífico de parte de todo esto. El Señor va a refinar la fe de ustedes. Y ustedes quieren ser más santos. El Señor va a lograr eso a través de las pruebas. Lo segundo que Pablo les dice para alentarlos es, mis amados hermanos, esto los hará dignos del reino. Esto los capacitará para el reino. Y lo tercero que Pablo usa para infundir aliento en nuestros hermanos de Tesalónica se encuentra en el verso 6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Lo que Pablo se está diciendo aquí es que el plan de Dios es castigar a los enemigos del Evangelio. Quizás los hermanos se preguntarían, bueno, el mal parece estar triunfando, aunque eso no parece porque ellos han crecido en su confianza en Dios. Pero quizás ellos pudieran pensar, ¿qué pasará con estos hombres que están persiguiendo a los cristianos? Considerando la cifra que acabamos de leer al principio, 2.983 cristianos, un número de 8 cristianos asesinados al día hoy en el siglo XXI, ¿qué pasará con aquellos líderes malvados, aquellos gobernantes malvados que están ejecutando a muchos cristianos? ¿Qué pasará con aquellos hombres que están encarcelando a los cristianos? ¿Qué pasará? Y Dios está respondiendo a esa pregunta. Un día ellos recibirán lo que merecen. Lo que Dios le está diciendo a nuestros hermanos es que el mal que parece estar ganando un día será destruido. Y será destruido nada más y nada menos que por nuestro Dios. Él hará venganza. Él hará justicia. Es esto lo que Pablo trae al corazón de nuestros hermanos en Tesalónica.
Cuando ellos están viendo alrededor tantas injusticias y tanta maldad, ellos pueden entender ahora que hay un día en el calendario de Dios en el que Él hará justicia y estos malvados serán destruidos. Pero hay algo más, hermanos, que usa Pablo para infundir aliento a nuestros hermanos. Y mi deseo es que esto infunda aliento también en tu vida. Y dice el verso 7, y a ustedes. No solamente hay algo para ellos, hay algo para ustedes. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Ahora lo que Pablo está diciendo es que el pueblo de Dios recibirá la reivindicación prometida. Cuando el Señor venga con sus ángeles de su poder, cuando venga en su segunda venida, ustedes recibirán la reivindicación prometida. Ustedes recibirán reposo. Mientras los malvados estarán siendo atormentados, los creyentes estarán de vacaciones, disfrutando en el paraíso de la presencia de su Dios, sin dolor, sin sufrimiento, sin persecución. Qué maravillosa es la manera en cómo Pablo infunde aliento a los cristianos. Nosotros estamos muy acostumbrados a mirar por debajo del sol. Aquí solo lo que vemos en nuestra tierra. Solo nos dejamos llevar lamentablemente muchas veces por lo que ven nuestros sentidos, por lo que palpan nuestros sentidos. Y la Biblia nos enseña de que andemos por fe y no por vista. Y lo que Pablo hace es como levantar la mejilla de los creyentes con estas palabras y llevarlos a mirar hacia más allá. Llevarlos a mirar hacia la eternidad. A pensar en lo que viene, que esto no termina aquí, que la muerte lo que hace es conducirnos y abrir una puerta hacia aquellas cosas que nuestro Dios prometió, a mirar hacia la segunda venida de Cristo. Es usando esta maravillosa doctrina que la fe de los creyentes toma fuerza. Si ustedes leen la primera carta a los tesalonicenses, Pablo da muchos detalles de la segunda venida de Cristo y del rescate que Él hará para con su pueblo y cómo vendrá por cada uno de nosotros en gloria. Y Pablo dice, aliéntense y anímense unos a otros con estas verdades. En el Antiguo Testamento, los creyentes cobraban ánimo y fortalecían su fe mirando hacia la primera venida de Cristo. Ahora los creyentes del Nuevo Pacto podemos fortalecer nuestra fe mirando hacia la segunda venida de Cristo. Podemos hallar gozo de que este un día terminará. No tendremos que sufrir más dolor y preocupaciones por gobernantes corruptos, por pandemias, por la persecución. Estaremos en el paraíso con nuestro Dios. Pero también seremos testigos de cómo Él hará justicia a aquellos que lo rechazaron. Pero hay algo más, hermanos. Hay algo más allí dentro de esta misma idea. Pablo les está diciendo que los que sufren un día tendrán reposo y los perseguidores serán atormentados. Pero Pablo también infunde aliento a los hermanos en Tesalónica, diciéndoles que hay algo peor a la persecución. Hermanos, yo quiero decirles ahora a ustedes, hermanos de Trono de Gracia, hay algo peor a la persecución, hay algo peor a la pandemia, hay algo peor a nuestras enfermedades. Y Pablo intenta mostrárselos aquí en el verso 8 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Hablando de la venida del Señor, quien vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo sucederá esto? Lo responde el verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos ángeles y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. ¿Ve lo que está detrás del sufrimiento? La bondad de Dios y toda obra de fe con su poder. Pablo está diciendo que hay algo peor a la persecución. ¿Y saben qué es? Él lo dice en el verso 9. El ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No hay nada peor que eso. La Biblia nos enseña que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. La Biblia nos enseña que en la presencia del Señor hay protección, como lo declara el Salmo 91.
La Biblia nos enseña que en la presencia de Dios hay bendición, como lo declara el Salmo 133. La Biblia nos dice innumerables veces que en la presencia de Dios hay paz. Pues todo lo contrario a lo que acabo de decir es lo que se experimenta cuando somos excluidos de la presencia de Dios. Hay algo peor a la persecución. Hay algo peor al coronavirus. Hay algo peor a todo esto que estamos experimentando hoy y que seguiremos experimentando, hermanos, porque seguiremos viendo pandemias, seguiremos viendo muertes y dolor. Vivimos en un mundo caído donde el sufrimiento es inevitable. Pero hay algo peor a eso, y es el ser excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Si es lo que debe ser producir dolor y temor en nosotros, es el ser excluidos de la presencia de Dios. Y si hay algo que debe producir paz en nosotros, es el estar en la presencia de Dios. Y Pablo les dice que hay un propósito mucho más allá de lo que ven sus mentes detrás de todo esto. En el verso 12, y usando estas mismas palabras en el contexto de la segunda venida de Cristo, sigue infundiendo aliento y lo dice en el verso 12. Todo esto es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo lo que se busca detrás de todo esto es la gloria de Dios, es la gloria del Evangelio. Es que el Señor sea honrado, es que el Señor sea glorificado, es que el Señor sea magnificado y que el mundo pueda ver que valoramos a Cristo por encima de todo. Esa es la razón por la que seguimos predicando el Evangelio. Esa es la razón por la que no dejamos de esforzarnos por instruir a nuestras ovejas hoy. Porque deseamos que el mundo vea cuánto valoramos a Cristo. Porque deseamos que nuestras ovejas valoren a Cristo y hallen su esperanza y su roca fuerte en cosas realmente eternas y de valor, como lo es Cristo y su segunda venida. Aprendemos de estas realidades hermosas, que el creer estas verdades acerca de la segunda venida y anclar nuestra fe en ellas, producirá crecimiento en nuestra fe en Dios, en nuestro amor por los demás y en esa resistencia fuerte en medio de las pruebas. La aflicción nos hará dignos del reino de Dios, nos preparará para el reino de Dios. Alguien decía que la razón de todo el sufrimiento que Dios permite en la vida de sus hijos es porque Dios está interesado más en nuestra santidad a largo plazo que en nuestra comodidad a corto plazo. Ese es el interés de Dios. Nosotros quisiéramos que se detuviera el sufrimiento, las enfermedades, la persecución y el dolor, porque nos interesa la comodidad. Pero ¿esto qué tanto nos durará? Nuestra vida pronto terminará. Nuestros días están contados y son muy cortos en comparación con la gloria que ha de venir. Dios está más interesado en tu santidad y en mi santidad a largo plazo que en nuestra comodidad a corto plazo. Y es por eso que Él ha obrado con poder y ha permitido muchas cosas que son difíciles y oscuras en nuestra vida. Nuestra madurez se medirá por nuestro crecimiento en la fe, en el amor y en la paciencia. Y quiero decirles que ningún mal triunfará en el final. Todos serán destruidos, todo mal será destruido y al final de cuentas el pueblo de Dios será recompensado con el estupendo privilegio expresado en estos textos. Un reposo eterno, un paraíso glorioso donde estaremos con Cristo. Y eso no se compara con nada. Y eso sin duda alguna infunde esperanza. Yo te animo a que mires hacia la segunda venida de Cristo. Que en medio de estos días malos puedas asomarte a tu ventana y reflexionar en que un día muy pronto Él aparecerá desde los cielos con los ángeles de su poder y vendrá por su pueblo. Mientras proclamemos el Evangelio, que nuestra fe en Dios siga creciendo, que nuestro amor por los demás siga aumentando y nuestra paciencia en medio de las pruebas siga creciendo también.
Y todo esto no por nosotros mismos, porque es Dios quien imparte el sufrimiento. Y que tú y yo hoy podamos anclar nuestras vidas en esta maravillosa doctrina de la segunda venida de Cristo, quien no vendrá como un carpintero, sino como el Rey de Gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y que vendrá por su iglesia, para que junto a ella podamos disfrutar el paraíso eterno, la gloria eterna, cantar a nuestro Dios, tener comunión por la eternidad, sin ninguna limitaciones, disfrutando del gozo y de la alegría que viene de estar en la presencia de nuestro Dios. El Señor les bendiga grandemente.